Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite el estar nuevamente teniendo este tiempo de adoración, este tiempo de comunión, este tiempo para poder escuchar su palabra y poder reflexionar un momento en ella y encontrar esa enseñanza que el Señor tiene para nuestras vidas. El tema que vamos a meditar en esta hora es sacrificios vivientes. Y durante toda la semana vamos a estar hablando el tema general de todos estos días, de toda esta semana, será la expresión práctica del amor de Dios. Ese será el tema general, la expresión práctica del amor de Dios. Y decíamos específicamente el tema que vamos a ver en este momento, en esta hora, es sacrificios vivientes. Y estaremos utilizando el pasaje de Romanos capítulo 12. Toda la semana vamos a estar ocupando el pasaje de Romanos 12, pero en esta ocasión vamos a ocupar solamente el versículo 1 y el versículo número 2. Así que les invito pues para que podamos dar inicio, vamos a ir a Dios en oración, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú el que nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Padre eterno, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a la enseñanza que tú tienes para nosotros en esta noche. En tus manos pues nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles a que podamos abrir nuestros himnarios y busquemos el himno número 533. 533. Mi mente toma, oh Dios. Así que abrimos nuestros himnarios. Si usted no tiene el himnario presbiteriano, de todas maneras aquí va a aparecer la letra del canto que vamos a entonar en esta hora. Así que busquemos el himno 533. Mi mente toma, oh Dios, pidiendo estoy la mente del Señor, concédeme hoy, oh Cristo
Amén. Damos gracias a nuestro buen Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias y buscamos en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 10. Y leemos juntos. Dice la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, porque conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Amén. Amén. Dice el apóstol Pablo que cada uno de nosotros tenemos que manifestar el amor de Dios hacia nuestros hermanos. El apóstol Pablo ha establecido ya desde los capítulos anteriores, desde el capítulo 1 hasta el capítulo número 11, el apóstol Pablo ha establecido su teología. Pero ahora está listo para analizar sus implicaciones éticas. Es por eso que empieza diciendo el apóstol en este capítulo 12, empieza utilizando el término así. Y este término indica que nuestra manera de vivir depende de lo que nosotros creemos. Primero, dice el apóstol, viene la salvación y luego, como respuesta a esa salvación, nosotros accionamos. ¿Sí? Dice el apóstol que primero viene la salvación, luego viene nuestra respuesta a esa salvación. De este modo, de cierto sentido, el apóstol está todavía ocupado y está hablándonos de que la salvación es por la fe. Porque el apóstol está hablando de que esto es un aspecto muy fundamental. La fe no depende de nuestra vida. La fe, o no depende de nosotros, la fe depende del obrar, depende del mover de Dios en nuestra vida, y eso también a través de la obra de Jesucristo y del mover del Espíritu Santo. También el apóstol habla de que la salvación es por fe, porque es algo que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, tenemos que tener muy claro en nuestra mente. Tenemos que entender esta parte de que la salvación es producto del obrar y del mover de Dios. Así que es imposible que un individuo que ha sido justificado viva de la misma forma o en la misma forma que un pecador obstinado. En los capítulos 6 al 8, Pablo ha hablado sobre este punto. Pero ahora está listo para dedicar tiempo
a un análisis exclusivo de este tema, que tiene que ver con el hecho de una transformación, con el hecho de una vida totalmente diferente y cambiada. Y repito, esto por obra de Dios o por obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora el apóstol está listo para hablar del gran tema con el cual comienza y concluye su carta. Y el tema es la obediencia de la fe. El apóstol Pablo nos dice que el tema central o el tema que toma él en esta carta de Romanos 12 es el de la obediencia de la fe. Y vamos a ver dos pasajes bíblicos en los cuales el apóstol habla acerca de la obediencia de la fe. Vayamos al primero, y es el pasaje de Romanos capítulo 1, versículo 5. En Romanos 1:5 dice el apóstol: por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí el apóstol Pablo está poniendo de manifiesto que nosotros hemos sido llamados para obedecer a la fe. Así lo dice el apóstol Pablo, que esa es la razón por la cual nosotros hemos sido llamados, para ser obedientes a la fe de Dios. Vayamos al segundo texto. El segundo texto es Romanos 16:26. Dice el apóstol: pero ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Una vez más, el apóstol Pablo está diciendo que la obediencia a la fe es un punto esencial, un punto muy importante para el creyente. Ya que si nosotros no obedecemos a la fe y si nosotros cambiamos o tratamos de invertir el orden del cual el apóstol ha mencionado, que es salvación y luego obediencia, si cambiamos eso, vamos a tener problemas y problemas muy graves. Así que el apóstol nos menciona y nos dice que tenemos que obedecer a Dios. A eso hemos sido llamados. Ahora, cuando invertimos el rol, invertimos o hacemos cambios, tenemos problemas. Y el problema es que empieza a surgir el legalismo dentro de la iglesia. Y el legalismo dice: haz esto para que entonces vivas. ¿Quieres vivir? Primero tienes que hacer. Se nos olvida lo que dice el apóstol Pablo. Primero es la salvación y luego es la respuesta en obediencia. Así que, hermanos, no tratemos nosotros de invertir el orden del cual el apóstol menciona. El legalista dice: haz esto y vivirás. Pero el apóstol Pablo dice: vive y harás estas cosas. Es decir, primero tenemos que conocer a Dios, tenemos que vivir a Dios y Dios hará ese cambio en nuestra vida. No puede ser que primero cambies y luego vivas a Dios. Es muy difícil. Primero es vivir a Cristo, primero es vivir a Dios, primero es vivir el conocimiento de Dios para que entonces podamos hacer las demás cosas. Pablo nos indica esto, pero también el apóstol nos marca y nos dice que para él la teología precede a la ética. Primero es salvación y después viene la santificación. Primero eres salvo. Después de que eres salvo, empieza la santificación. No podemos cambiar, no podemos invertir ese orden. Repito, si nosotros invertimos, tendremos problemas de legalismo en nosotros, pero también en nuestra iglesia. Pero desafortunadamente, hermanos, se ha dado una situación dentro de nuestras iglesias. Y la situación es que
hay demasiada gente que está tratando de obedecer a Dios sin antes ser salvos. Y esto es un problema muy grande. Querer obedecer a Dios sin antes ser salvos nos está llevando a caer en el punto del legalismo. Y cuando queremos obedecer a Dios sin ser salvos, tenemos como resultado final el legalismo, la dureza, el orgullo espiritual y terminamos en la perdición. Así que tenemos nosotros, antes de ser obedientes, tenemos que ser primeramente salvos. Si somos salvos, entonces el Señor nos va a llevar a la obediencia, nos va a llevar a poder vivir, a ser vivificados. Por eso también el apóstol dice en el pasaje que leímos, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí, dice, con cordura. Así que es necesario, pues, hermanos, y cada uno de nosotros podamos conocer al Señor, en primer lugar, ser salvos por el Señor, para que luego podamos nosotros también ser obedientes al Señor. Este pasaje de Romanos tiene varias frases, varias palabras que el apóstol considera claves, que el apóstol considera fundamentales para poder entender lo que él está explicando. Y la primera frase que el apóstol toma y nos pone como muy importante o como palabra clave es el término o la palabra o la frase hermanos. Y esto lo hace porque Pablo deja atrás la distinción, la separación entre judíos y gentiles. Recordemos que ese era uno de los problemas que había dentro de la iglesia. Había iglesias que estaban compuestas por judíos y otras estaban compuestas por gente no judía, por gentiles. Y recordemos que para el judío el gentil no tenía gran relevancia. Para ellos los únicos importantes para Dios eran ellos porque eran judíos. No había ninguna otra persona que pudiese tener esa relevancia o esa importancia delante de Dios o para Dios. Es por eso que el apóstol Pablo deja atrás esa separación, esa distinción, y usa la palabra o usa el término hermanos. La segunda palabra que el apóstol utiliza es la palabra misericordia. Esta palabra de misericordia nos lleva de vuelta hasta Romanos capítulo 1, o del capítulo 1 hasta el capítulo 11. Dios, hermanos, Dios está esperando de nosotros que vivamos expresando su amor debido a que su misericordia nos ha unido en una fe común o en una misma fe. Por eso el apóstol no solamente nos habla de la hermandad, sino nos habla también de que la misericordia es la que nos ha unido en una fe común con nuestro Señor y con nuestro Salvador Jesucristo. La tercera palabra que el apóstol Pablo utiliza y la pone como parte fundamental es la palabra o es el término cuerpo, que podría parecernos un poco raro, podría sonarnos un poco fuera de lugar el pensar por qué el apóstol Pablo pone como una frase importante o como una palabra clave el término cuerpo. Y no solamente se nos hace extraño a nosotros, sino también en el tiempo del apóstol Pablo era raro que eso lo mencionara, porque ningún griego habría dicho que el cuerpo fuera importante, porque para ellos el cuerpo era una prisión de la cual se debería de trascender a través de un cambio, de una experiencia espiritual, de una experiencia mental.
Nos damos cuenta entonces que el hecho de que nosotros pensemos que nuestra vida está dividida no es nuevo, o sea, no solamente es de nuestro tiempo, sino que ya desde el tiempo del apóstol Pablo se pensaba de esta manera, se pensaba en un dualismo, en donde la parte corpórea, la parte física, era mala y era pecaminosa y había que dejarla, mientras que la parte espiritual era la parte buena. A eso se conoce como dualismo. Y nos ha afectado tanto, y nos sigue afectando, y que inclusive hoy, en nuestro tiempo, como cristianos seguimos pensando de esa manera. Y si no, démonos cuenta, cuando pedimos oración por nuestra vida espiritual. Solo pedimos por nuestro cuerpo cuando tenemos dolencias, ¿no? Cuando estamos enfermos. Pero comúnmente pedimos por nuestra vida espiritual. ¿Y por qué pedimos por la vida espiritual? Porque creemos lo mismo que pensaban los griegos, que la parte intelectual, la parte del espíritu es la parte buena, mientras que la parte corpórea, la parte física, esa es mala y que a Dios no le importa. Mas, sin embargo, el apóstol aquí nos está poniendo muy claro que para Dios es importante el cuerpo. Por eso Pablo lo pone allí, en este versículo, en este pasaje, como algo importante. Por eso él utiliza el término cuerpo, para darnos cuenta de que es importante para Dios. Es por eso que para el cristiano no debe ser igual. El cristiano tiene que ser diferente. Para el cristiano no es así. Para el cristiano, el cuerpo tiene una gran importancia. Y la palabra de Dios nos da evidencia de esto. La palabra de Dios nos habla de que para Dios es importante el cuerpo. Dice la Biblia que el cuerpo del cristiano es importante porque es el templo del Espíritu Santo. Para nosotros el cuerpo tiene una gran importancia ya que es el templo del Espíritu Santo. Y al final dice la Biblia que nuestro cuerpo será resucitado. Vamos a buscar allá en Primera de Corintios, le invito a que usted pueda abrir su Biblia y busque en Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Y dice el apóstol allá en Primera de Corintios 6, 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Por eso es importante el cuerpo. Porque le pertenece a Dios. Y al final, hermanos, al final de todo, en el día del juicio final, dice la Biblia que nuestro cuerpo va a ser levantado de la tumba. Los que han muerto van a levantarse. Su cuerpo va a ser restaurado. Y dice Pablo que los que estemos vivos, cuando venga el Señor Jesucristo, nuestro cuerpo será transformado. Entonces, eso significa que a Dios le importa nuestro cuerpo. No es como nosotros pensamos o que hemos adoptado ese pensamiento griego de que el cuerpo es malo. No es malo. Dios está interesado en tu cuerpo. Por eso dice aquí en 1 Corintios 6, 19, dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y dice que no es nuestro, sino que es de Dios. Y por cuanto es de Dios, Dios lo levantará en el día final. Dios lo resucitará en el día final. Y allá en 1 Corintios 15, el apóstol habla de esto. Dice que se va a sembrar cuerpo animal y se va a levantar cuerpo celestial o cuerpo espiritual. Así lo dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, tengamos en cuenta entonces cuán importante es el cuerpo. Por eso el apóstol Pablo lo toma como una palabra clave. Y también en este sentido de la importancia del cuerpo, el apóstol Pablo dice que la vida santa incluye nuestra conducta como seres físicos, así como nuestra mente y nuestro espíritu. Recordemos que a nosotros Dios nos hizo seres físicos espirituales. Dios unió lo físico con lo espiritual. Y eso lo podemos ver allá en el libro del Génesis.
cuando Dios crea al hombre. Dice la Biblia que Dios tomó del polvo de la tierra e hizo al ser humano, digámoslo así para que lo podamos entender, hizo el muñequito del barro, del lodo, pero no tuvo vida hasta que Dios sopló. Hasta que Dios sopla, hasta que Dios pone el aliento de vida en el ser humano, el hombre se vuelve un ser viviente. Así que para Dios es importante nuestro cuerpo. Por eso el tema es sacrificio vivo. Tiene que ver con nuestro cuerpo, tiene que ver con nuestra vida. Y el apóstol dice que la vida santa incluye nuestra conducta. La conducta tiene que ver con nuestro cuerpo. Un ejemplo, aquel que agarra lo que no es suyo, que roba lo que no es suyo, ¿lo roba el cuerpo o lo roba el espíritu? ¿Usted qué cree? Las dos. Están involucradas las dos cosas. El que roba, el que asesina, no le dice al espíritu, ve espíritu, tú quédate aquí mientras yo voy a hacer esta otra cosa. O cuando usted va al templo, ¿no? Hablando de los salvos, cuando usted va al templo, no le dice al cuerpo, quédate aquí porque voy a ir en espíritu al templo. Es imposible. Es por eso que Dios nos recuerda que la parte corpórea, la parte física, la parte que es carne, a Él también le importa. Y prueba de ello nos los da el apóstol Pablo en los primeros 2 versículos de Romanos 12. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis, y escuche bien esto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el siguiente versículo dice, no te amoldes o no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una vez más, el apóstol Pablo habla de un cuerpo ofrecido al Señor, pero también tome en cuenta la parte del psique, la parte de la mente, que algunos la relacionan con el espíritu. Así que el apóstol nos habla y nos dice que la vida santa incluye todo, el cuerpo, la mente, el espíritu, todo está incluido en una vida de santidad para nuestro Dios. La tercera palabra que utiliza el apóstol Pablo como una palabra clave y fundamental es la palabra sacrificio vivo. A primera vista, esto parece una contradicción de términos, ya que un sacrificio era algo que se llevaba al templo para que allí se le diera una muerte en forma de ritual. Así que, así a simple vista parece algo ilógico, algo contradictorio, un sacrificio que esté vivo. Como la imagen que tenemos aquí de fondo, es cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo, cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a su hijo. Tenía que matarlo. Pero Pablo dice aquí un sacrificio vivo. Y a veces decimos, bueno, o es sacrificio o está vivo. Si es sacrificio tiene que morir, pero si está vivo no lo puedo sacrificar. Por eso parece una contradicción de términos. Pero también, hermanos, lo que el apóstol sugiere, o lo que está diciendo aquí el apóstol, es que los cristianos debemos ser sacrificios vivientes. Y aquí provee una imagen gráfica de gran vividez. Es decir, que nuestra vida tiene que ser una vida sacrificial. Y no, cuando hablo de sacrificial no es de que, me estoy yendo mal. No, sino de estar delante de Dios como sacrificios para Él. A menudo, o a lo largo de mi tiempo como cristiano y también en mi tiempo como siervo del Señor o como pastor, he visto y he llegado a pensar que es más fácil morir por Cristo que vivir por Él. ¿Por qué es más fácil morir por Cristo? Porque después de todo, por difícil que sea morir, solo basta con que nos armemos de valor una sola vez. Después todo termina, vamos a morir. Pero vivir por Cristo
Vivir una vida sacrificial significa entonces que tenemos nosotros que convertirnos en un sacrificio viviente. Y significa dedicarnos a Cristo cada día por el resto de nuestra vida o por el resto de nuestra existencia. Es por eso que morir por Cristo es fácil. Vas a padecer una sola vez y se acaba. Pero convertirse en sacrificio viviente significa que cada día me voy a dedicar a Cristo, que cada día, por el resto de mi vida, voy a estar muriendo por Él. Si alguien en algún momento llegara al templo cuando estamos reunidos y dijera, nieguen su fe o aquí nos morimos todos porque no se trae alguna bomba o trae armas de fuego y nos van a matar a todos, estoy convencido de que el 99% de los que estemos en el templo en ese momento vamos a decir, amén, mátame, mátanos, no vamos a negar nuestra fe, porque eso es fácil. Vas a padecer, vas a sufrir, pero es una sola vez. El problema es cuando tienes que estar padeciendo, cuando tienes que estar sufriendo, cuando tienes que estarte sacrificando, muriendo por Cristo todos los días. Eso es lo difícil. Y cuando el apóstol utiliza el término sacrificio vivo, está hablando de eso. De convertirnos en ese sacrificio viviente, dedicándonos cada día por el resto de nuestra vida al Señor. Según la Escritura, según lo dice Pablo y lo dice Jesucristo, eso es lo que significa una crucifixión continua de nuestro yo rebelde. Exige la ofrenda continua, no solamente de lo económico, sino la ofrenda continua de todo lo que somos, pero también de todo lo que nosotros tenemos. Para empezar a vivir una vida de sacrificio continuo, tenemos primeramente que haber recibido la gracia de Dios, la salvación, para poder obedecerle a Él. Si nosotros no hemos recibido la salvación, si no hemos recibido la gracia, no podemos obedecerle. Podrás obedecerle, podrás llegar a la iglesia, podrás llegar a tal o X templo, a tal o X religión. Pero cuando llegue el momento de morir por Cristo cada día, ahí se va a manifestar realmente quiénes somos. Y si eres salvo o no eres salvo. Si eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Por eso el Señor dice que tenemos que hacer sacrificios vivientes. Para su gloria, para su honra. Pero para esa clase de vida, Pablo se apresura a decir que ese tipo de vida es un acto de culto tanto espiritual como también un servicio racional. Cuando nos damos cuenta de lo que Cristo ha hecho por nosotros, nos ofrecemos, nos entregamos a Él en espíritu, pero también con nuestro cuerpo. ¿Sí? Ejercemos un culto espiritual, rendimos a Él nuestro espíritu, le decimos, Señor, gobierna mi espíritu, condúceme en tus caminos, pero también le podemos decir, Señor, toma el control de mi cuerpo, toma el control de todo mi ser y hazme instrumento tuyo en donde quiera que yo me encuentre. Así que el apóstol Pablo dice que vivir esta vida de sacrificio continuo al Señor tiene que ver con un culto espiritual, pero también como un servicio pensado, razonado, sabiendo lo que Cristo ha hecho por nosotros cada día. Por eso el apóstol escribe en Romanos 12:1 y nos dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto
racional. Así que tenemos nosotros, hermanos, que presentarnos a Dios, no solamente como una costumbre, no solamente como un hábito, sino presentarnos de esa manera, como sacrificio vivo para el Señor. Que todo lo que somos, que todo lo que hacemos sea para darle gloria y honra a nuestro Dios, porque hemos entendido nuestro llamado, porque estamos obedeciendo a su voz. Y nuestra vida tiene que ser un reflejo de su santidad. Nuestra vida tiene que reflejar a nuestro Dios siempre. Así que el Señor nos dice que la muestra de ese amor, o la expresión práctica del amor de Dios, es que nosotros hemos sido llamados para hacer sacrificios vivientes para su gloria. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Vamos a concluir, vamos a tener el tiempo de oración, vamos a orar por todos los enfermos, cada uno de ellos están pasando por momentos difíciles debido a la enfermedad. Vamos a clamar a nuestro buen Dios que sea Él el que ponga su mano poderosa sobre cada uno de ellos y pueda obrar la sanidad y la restauración. Así que, hermanos, les invito pues a que vayamos a Dios en oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Padre eterno, que seas tú quien obres en la vida y en los cuerpos de cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Te suplicamos, Señor, que pongas tu mano poderosa sobre sus cuerpos, que obres tú, Señor, sanidad, que obres restauración en la vida y en los cuerpos que hoy se duelen. Te suplico, Padre eterno, por nuestra hermana Emma Hernández, nuestra hermana Carmita Torres, nuestra hermana Chuchita, nuestra hermana Marcelina, mujeres, Señor, ya de edad avanzada, que están teniendo enfermedades. Ya, Señor, desde hace algún tiempo están padeciendo las inclemencias de la enfermedad. Y en esta hora, Padre, te suplicamos que derrames de tu bálsamo sanador sobre de ellos, sobre de ellas. Si es tu voluntad, Señor, puedas restaurar sus cuerpos, trayendo sanidad a cada una. Padre, también queremos poner en tus manos la vida de todos los que están pasando momentos difíciles debido, Señor, al COVID. Tú sabes, Padre eterno, sus nombres. Tú sabes, Señor, quiénes son, porque tú estás allí al lado suyo. Obra, Padre eterno, conforme a tu voluntad y restaura. También, Padre, te rogamos por aquellos que están padeciendo por problemas de diabetes, por problemas de hipertensión o de la presión alta, que tú también, Padre eterno, pongas tu mano sobre sus cuerpos y obres sanidad, obres restauración. Te suplicamos, Padre, por todos aquellos que están teniendo problemas familiares, problemas con sus cónyuges, que tú, Padre eterno, obres en ellos para que puedan tener, Señor, y puedan encontrar la solución a su problema a través de ti, Señor, a través de tu obrar y de tu mover. Padre, también queremos poner en tus manos a aquellos que han tenido pérdida de sus empleos, que tú, Padre eterno, les proveas y suplas todas y cada una de sus necesidades. También, Padre, te suplico por aquellos que por la naturaleza de su trabajo tienen que salir de casa, que tú los guardes, que tú los protejas de todo peligro y de todo contagio. De igual manera, Padre eterno, te suplico por todo el personal de salud, todos los que laboran en esta área. Tú seas con ellos. Tú, Padre eterno, puedas
guardarlos de todo peligro, de todo contagio. Si están enfermos, que hagas tú, Señor, también tu obra en ellos para traer sanidades. Padre, tú sabes todo lo que está aconteciendo en nuestro estado, en nuestro país y en nuestro mundo. Por eso clamamos a ti, para que seas tú quien tomes el control de todo lo que está sucediendo y puedas tú, Señor Dios, obrar para la bendición de este mundo. También, Señor, te rogamos que conforme a tu voluntad permitas que esto que estamos atravesando pueda ser quitado, pueda ser eliminado, Señor, por tu mano poderosa. Pueda pasar, Señor, y podamos volver a tu casa. Podamos volver, Señor, a reunirnos en tu templo. Nosotros, Señor, te suplicamos, pues, y conforme a tus planes, puedas tú, Señor, quitar toda esta enfermedad que hoy nos tiene, Señor, fuera de tu casa. Haz tu obra, Padre, y permítenos poder volver a congregarnos, poder reunirnos nuevamente como tu pueblo, como tus hijos. Bendice a cada hogar, a cada hermano, Señor. En esta noche te rogamos que nos puedas dar descanso, que tú guardes y cuides nuestro sueño. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, muchas gracias por estar sintonizando una vez más esta transmisión. Les recordamos que todos los días estamos transmitiendo a las 8 de la noche, excepto los viernes. Los viernes la transmisión se hace a las 7. Y les invitamos a que puedan seguir acompañándonos todos estos días hasta que podamos volver a la casa del Señor, podamos reunirnos nuevamente como pueblo de Dios en el templo. Así que esperamos que esto que estamos haciendo, poder predicar la palabra a través de este medio, sea para la edificación del pueblo de Dios, para la edificación de su iglesia, pero también para que aquellos que aún no han entregado su vida a Jesucristo puedan entregar su vida, puedan reconocerle como Señor y Salvador de cada uno de ellos. Así que les pedimos que sigamos orando para que esto pueda pasar y podamos volver a la casa del Señor, pero también, hermanos, que oremos para que el Señor obre en la vida de aquellos que aún no han entregado sus vidas al Señor. Así que mantengamos eso en oración y nos vemos, si el Señor lo permite, el día de mañana. Y vamos a despedirnos nuevamente con el canto con el cual iniciamos, el himno 533. Vamos a entonar la primera estrofa y el coro, y con esto nos despedimos. Que el Señor nos bendiga. Amén. Rey
sea el nombre de nuestro buen Dios. Nos vemos el día de mañana.